Estás escuchando Falta en Vido, el magazine de los domingos por Radio M, junto a Guillermo Acrich, Federico de Cailiet y Luis Moro. Bueno, lo anunciábamos en este Falta en Vido de hoy domingo, una nota importante con este tema que ya hicimos la presentación en el primer bloque, que ya comentaba bien detalladamente nuestro compañero Luis Moro. Es un gusto para nosotros, Luis, poder estar saludando a este entrevistado que estábamos anunciando recién hace instantes en el comienzo del programa. Sí, hablábamos de 21 años de impunidad en el caso AMIA, el atentado perpetrado el 18 de julio de 1994, que dejó un saldo de 85 personas fallecidas cuando estalló la Asociación Mutual Israelita Argentina en Buenos Aires. Estamos con Pablo Gitter, de la agrupación por el esclarecimiento de la masacre impune de la AMIA, APEMIA, y para echar un poco de luz sobre este tema, nos gustaría, Pablo, en principio que haga un análisis de lo sucedido, ¿no? A partir de los tres poderes del Estado involucrados en 21 años de impunidad. Buenos días, gracias por vuestro llamado. Buen día, Pablo, gracias el agradecimiento es nuestro por atendernos. Mira, lo primero que quiero pedirles es, por favor, si pueden levantar un poquito el retorno, porque me gusta mucho oírlos en vuestros comentarios. Por mi lado, les puedo decir que esta semana para nosotros, estos últimos días en realidad, no solamente en la semana, ha sido una semana muy rica de experiencias y de poder verificar en la opinión pública aquí en la ciudad de Buenos Aires, en vuestros llamados telefónicos desde otras provincias del país e incluso desde el exterior, verificar lo acertado que de nuestra opinión, en el sentido de que ya nadie puede hablar de la impunidad de la masacre de la AMIA, dejando de lado la responsabilidad criminal que les pudo caber al Estado argentino en la comisión del atentado, y que hasta el día de hoy, después de casi 21 años, permanece sin investigar. Entonces, un poco para ubicar a todos los oyentes en el tema, recordarles que el Poder Ejecutivo firmó un decreto hace ya 10 años, el decreto 812 del año 2005, reconociendo hace 10 años la responsabilidad por el encubrimiento criminal que el Estado argentino tenía del atentado a la AMIA. Perdón, Pablo. El Poder Judicial... Sí, continúe. Perdón, ¿me estás preguntando algo? No, continúe. Me estaba diciendo que junto al Poder Ejecutivo, el mismo Poder Judicial reconoció hace tiempo, pero básicamente en el año pasado, en el mes de mayo, la Sala 1 de la Cámara Federal, cuando decreta la inconstitucionalidad del memorando, y lo hace reconociendo la incapacidad del Poder Judicial para poder resolver crímenes de esta naturaleza, sobre todo cuando pasaron 21 años. Vale decir, estamos en presencia de dos de los tres poderes del Estado que reconocen o el encubrimiento del que formaron parte o su incapacidad para resolverlo. Y por último, el Poder Legislativo, que formó una comisión de seguimiento, allá por el año 96, formó una comisión de seguimiento de las investigaciones que hacía por entonces el juez Galeano y su banda, y fue el objeto de esa comisión de seguimiento de las investigaciones de otro fue encubrir las actividades delictivas del juez Galeano. En esas condiciones, la comisión investigadora es esta comisión de la que la señora presidenta se siente orgullosa de haber formado parte. Bueno, en esas condiciones ya no cabe ninguna duda de la responsabilidad criminal que le cupo al argentino, en al menos el encubrimiento y, en nuestra opinión, en la materialidad misma del atentado. A ver, Pablo, perdón que lo interrumpa, ¿no? Pero como para ir de alguna manera complementando su testimonio con el nuestro. La pista siria, que era de algún modo, por lo menos eso es lo que entendemos nosotros, la que mayor vínculo podía llegar a tener con esta masacre en los inicios de la investigación, fue desechada y para posteriormente
tomar esta conexión internacional y el vínculo supuesto de Irán, que no ha sido probado todavía. Ujú. Pero tampoco fue probado el llamado de Siria. Claro, no hay nada probado. No, probado no hay nada. Pero cuando vos hablas de Siria, del vínculo sirio, ¿de qué hablas? ¿De los sirios que viven en Damasco o de los que vivían en Balcarce 50? Claro. Bueno, porque si los que vivían en Balcarce 50, acusarlo de sirios es una infamia. Sí, Porque es como si yo no conozco tu origen, pero si vos me decís yo soy nieto de gallegos, no podemos acusar a los gallegos de haber inventado la radio. Claro. Ahora, Pablo, ¿cómo se explica, cómo toman ustedes, cómo tomás vos, como militante por la verdad y la justicia en esta causa, que se hable tan ligeramente del tema de Irán vinculado a la causa AMIA, como si ya estuviera determinado, ¿no?, la relación entre una cosa y la otra, cuando, digamos, es evidente, inclusive el fiscal Nisman, ¿no?, que, bueno, ahora se conoce públicamente su relación con la embajada norteamericana, con los servicios de inteligencia locales y extranjeros, que evidentemente una manipulación concreta que empezó ya en la época del menemismo y después continuó en esta idea de que había que imputar sí o sí a Irán, ¿no? ¿Cómo lo toman ustedes? Es difícil de explicar porque la pregunta tiene dos aspectos. El más sencillo de los cuales es decir, mira, hubo una campaña internacional y nacional que, como vos mismo decís, ya lleva casi 20 años, pero sobre todo en los últimos 15 por imputar a Irán en el marco más general de una guerra que las potencias occidentales, Estados Unidos, Europa, Israel, querían declararle al eje del mal. Hacer una campaña de este porte no es que sea fácil, pero es lo más sencillo de explicar. Claro. Responde a los intereses de europeos, norteamericanos e israelíes. Es más difícil, aunque bastante sencillo, explicar que el gobierno nacional quiere pasarse de antiimperialista cuando se sube al carro belicista de Bush. Me refiero al gobierno de Néstor Kirchner, porque fue el gobierno de Néstor Kirchner el que impulsó la pista de Irán, que elaboró primero el ex diputado Toma, el ex secretario del Interior de Menem, Toma, el mismo, el ex jefe de inteligencia del Servicio de Inteligencia del Estado bajo el gobierno Dualde, Toma, Dixit, ¿no? Bueno, fue Toma el que reconoció por televisión el otro día en una polémica con Laura Hinsberg ser el autor, junto a la CIA y al Mossad, de su informe en el año 2003, vale decir, casi 9 años después del atentado, para imputar a Irán. Un informe un informe que no ha probado nada, Pablo. No ha probado nada, no lo conoce nadie. Él dice que está aprobado, pero no lo conoce ni la madre de Toma, porque está prohibido su difusión. Claro. Pero a lo que me refería es a lo siguiente, 9 años después imputaron a Irán. Antes, en los primeros años, habían imputado al Líbano, a Siria, a Hezbollah, bueno, a distintas corrientes políticas en el mundo, e incluso a una supuesta conexión local que nosotros decimos que pusieron en la calle bajo el gobierno de Kirchner con la colaboración del ex jefe de gabinete Alberto Fernández, un connotado dirigente político del masismo, y que sostuvo el mismo Massa cuando fue jefe de gabinete. Entonces, esto casi te diría, cualquiera lo entienda, es relativamente sencillo de decir, mira, hemos sido parte de una campaña mundial de imputaciones a Irán en el que se subió a la causa AMIA. Más difícil de explicar es qué pasa con la cabeza de nuestros intelectuales que se han comprado un buzón, para decirlo delicadamente, del tamaño de un buque, porque sin ver un solo papel, sin exigir que se abran los archivos, han estado haciendo imputaciones o haciendo aclaraciones o incluso haciendo de investigadores como si fueran Sherlock Holmes en alguna película de buena calidad. Y son todos de cuarta. Claro. No puedo explicártelo de alguna otra manera. Sí. Por eso te preguntaba tu reacción, ¿no? Porque mi reacción es francamente, oscilo entre una impugnación que me enoja y el asombro
Yo no puedo creerme que todavía sigamos hablando tantas pavadas. Venimos de una audiencia pública donde enfrentamos a todos los opositores reunidos para hablar sobre el tema de qué hacer en el país, y tuvimos que explicar a los opositores el Parlamento argentino, donde ellos trabajan, jamás investigó el tema. Claro. Y exigimos y logramos que ellos aprobaran con nosotros la idea de que hay que formar una comisión investigadora independiente con mayoría de ciudadanos, no de diputados y senadores, a los que deben sumarse una minoría de diputados y senadores y familiares de las víctimas, para abrir los archivos secretos que tienen que ser puestos arriba de la mesa y a consideración de esta comisión, para en el plazo breve de un año y medio, poder hacer un dictamen y saber qué pasó, que se cobró en el atentado de 1994, se cobró la vida de 85 víctimas en uno de los crímenes del terrorismo de Estado más importantes en el país desde la Segunda Guerra Mundial. Sí, claro. No, usted hablaba de la responsabilidad del Ejecutivo, Pablo, pero hablando de la necesaria conformación de esta comisión, evidentemente 21 años, la justicia, un grado de ineficiencia tremendo, y encima vinculada a servicios de inteligencia. Uno se pregunta desde el llano cómo un fiscal federal, un juez federal puede trabajar con información suministrada por servicios de inteligencia, con los antecedentes que hay de estos agentes en la República Argentina vinculados a dictaduras, a operaciones de todo tipo, ¿no? Bueno, pero no quiero ser muy abundante o sobreabundante en esto, simplemente decirte que incluso es peor. El Tribunal Oral Federal número 3, o sea, no un fiscal cualquiera, ni un juez cualquiera, es el tribunal que juzgó las responsabilidades criminales en el atentado de la AMIA, resolvió en una acordada que ellos tuvieron en el año 2002, resolvieron no exigirle al Servicio de Inteligencia del Estado y a la Presidencia de la Nación, ya en ese momento, era en el 2003, porque ya estaba Kirchner, resolvieron mantener el secreto y no exigirle la apertura y desclasificación total de la información que disponía el Estado para ese momento. Claro. Entonces, estamos en presencia de un poder judicial que es exactamente lo que todo el mundo sospecha que es. Está corrompido hasta los tuétanos. Y escúchame, si vos sabés como periodista sí. que un señor llamado Javier Fernández es el operador de la CIDE para el reparto de los sobres, escúchame, sabemos dónde trabaja. Claro. Es un tipo que trabaja en la CIDE, que cobra doble sueldo, porque además trabaja en la CIDE, trabaja en la Auditoría General de la Nación. Es el repartidor de políticas y de favores en el servicio de inteligencia en el Poder Judicial de la Nación, y ahora parece que por diferencias políticas con la nueva conducción ha sido desplazado de esta función. Seguramente designaron a otro. Lo que no sería extraño, porque el Poder Ejecutivo, al desplazar, en el mes de diciembre, al desplazar a Astiuso para nombrar a Parrilli y a Mena, dijeron textualmente que ponían a un asesor del ministro de Justicia, este muchacho Mena, a cargo de las relaciones con el Poder Judicial para lograr los objetivos del Servicio de Inteligencia en los tribunales. Entonces, digo, mira, del Poder Judicial ya no queda mucho por asombrarse. Lo asombroso es encontrarse jueces que son probos o que son gente honesta y que de paso dice no se puede hacer nada. Claro. Y en ese marco, obviamente, Alberto Nisman, ¿no? Con todo el dolor que causa la muerte para toda la República, ¿no? De un fiscal, bueno, pero digamos, la actuación de Nisman viene en línea con lo que usted está mencionando, ¿no? Bueno, es muy interesante el caso Nisman en particular, porque Nisman era del riñón del Servicio de Inteligencia. Sí, nosotros fuimos los que más polemizamos con Nisman, paradójicamente, porque todo lo que se pudo hacer en el tema, todo lo que los servicios de inteligencia hicieron en el tema, lo lograron porque estaba Alberto Nisman tratando de judicializar y de darle forma legal a un conjunto de papeles que son impresentables. Este hombre se la creyó y terminó, después de haber hecho un ciclo al servicio del Poder Ejecutivo y del Servicio de Inteligencia del Estado Nacional y de los Estados Unidos y el Mossad, este hombre terminó, después de haber hecho ese ciclo de acompañamiento, imputando a la Presidencia de la Nación y al Poder Ejecutivo de este
menor, porque él era consciente de las maniobras a dos puntas que el Poder Ejecutivo venía haciendo desde que él comenzó a ser fiscal general. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí, perfectamente. Él era consciente absolutamente de que sus pruebas contra Irán eran muy limitadas, eran más que pruebas, eran indicios, de donde él hacía inferencias y hacía acusaciones, que como a los iraníes no les interesaba demostrar su responsabilidad o inocencia, bueno, estaban ahí boyando a la espera de que alguien pudiera desmentirlo. Todavía no conocemos en qué se fundamentan sus pruebas. Pablo, le agradecemos enormemente este contacto, da para mucho. Da para mucho más. Da para mucho más. Pero muy claro el aporte de Pablo. Muy claro, y a ver, eso es lo que queríamos, claridad sobre un tema medular en la historia contemporánea del país. Sabemos que la gente de APEMIA tiene un trabajo muy serio, y es justo reconocerlo y difundirlo, ¿no? Por su actitud militante, por la verdad. Déjame comentarte o cerrar por mi parte diciéndote que más que mi propia claridad, se trata de la consecuencia de mucho tiempo de venir insistiendo con las mismas ideas, ¿no? Si no se ponen los archivos arriba de la mesa, si no se constituye una comisión investigadora de gente honorable, no vamos a poder saber la verdad. Y esa verdad es la que nos debe el Estado argentino, al que nosotros hacemos responsable de su propia criminalidad. Claro, pues no podemos pedirle... Vamos por esa comisión investigadora y esperamos que en nuestro próximo contacto podamos darte más detalles sobre ella. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, y que tenga un buen día. Muchísimas gracias a ustedes, buen día. Un abrazo grande. Pablo Guiter hablando con frases que quedaron ahí, que las seguiremos comentando en otro momento, la verdad, contundentes y muy claras para nuestra apreciación. Aquí en este Falta en Vido, que bueno, que sigue de esta manera, dale.